Se puede decir que Wigo ya ha completado sus planes de expansión por la red de alta velocidad española, y aunque el siguiente paso, llegar a varias rutas del norte, se va a retrasar más de lo esperado, sus responsables ya están pensando en apostar por un nuevo servicio que afectaría a varias rutas del país muy a destacar y que te cuento en este vídeo. Wigo está dispuesto a dar el salto y prestar servicios ferroviarios públicos en alta velocidad de media distancia, conocidos como AVAN y que actualmente son operados en exclusividad por Renfe, que buscaría optimizar al máximo la eficiencia y ocupación de su flota, unos servicios que se prestan en diversas rutas dentro del mapa español y que seguramente no significaría entrar en todas ellas, pero sí que sería un servicio extra muy a tener en cuenta y que además podría ayudar aún más a sus otros servicios de larga distancia. La compañía francesa busca de este modo hacerse un hueco en uno de los servicios más interesantes que presta Renfe y que en general son de obligación de servicio público, con subvención de por medio y precios más competitivos para usuarios habituales. Un salto que sería más que destacable pero que necesitaría de la ampliación de su flota actual y probablemente con trenes muy distintos a los que podemos ver bajo su logo y colores por nuestras vías. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. El otro gran obstáculo estaría en modificar el marco jurídico que financia dichos servicios, de forma que la aportación estatal se aplicase al pasajero y no al operador que los presta, como ocurre actualmente. Solo así podría entrar en este negocio, algo que ya de antemano parece difícil que ocurra teniendo en cuenta las malas relaciones actuales de la compañía de bajo coste Gala y el Ministerio de Transportes, con continuos roces y cruce de declaraciones que incluso se ha llevado en forma de queja formal a Bruselas por, según el propio ministro, competencia desleal e incluso dumping de precios. Para poder modificar las leyes y el marco actual, desde Wigo proponen inspirarse en mecanismos ya existentes, como el que regula el programa Verano Joven, donde el descuento se aplica al billete del viajero con independencia del operador que preste el servicio. Además, la CNMC incluyó esta propuesta en una de sus últimas recomendaciones para avanzar en la liberalización, de manera que la subvención vaya al asiento, no al operador que tiene la exclusividad. De esta manera, si se adaptase la normativa, tras el trayecto, el operador que haya transportado al pasajero recibiría la parte proporcional de la subvención estatal. Un planteamiento que desde Wigo aseguran garantizaría mayor libertad de elección al usuario y en paralelo permitiría mantener la competencia en precios y horarios. Está por ver si esta idea y propuesta desde la marca low cost es cuando menos estudiada y puede tener éxito en un futuro, más aún teniendo en cuenta lo justo de muchas rutas de servicios AVAN, donde Renfe no es capaz de cubrir las plazas necesarias, como en el eje atlántico, una denuncia insistente desde muchos usuarios que además se quejan de otros problemas a la hora de ofertar asientos o diversos servicios dentro de este tipo de rutas y que con la entrada de la competencia quizá, solo quizá, pudiera mejorar. Recordemos que actualmente tanto estos servicios como cercanías, rodalías y media distancia convencional son los que presta Renfe, aunque se incluye la previsión de abrir a la competencia de manera experimental el 3% de las plazas subvencionadas antes de que llegue a su fin el 2026. Sin embargo, está por ver si la idea lanzada desde Wigo es bien acogida o no y la veremos prosperar. Hay que recordar que el caramelo de los servicios AVAN es más que goloso, ya que en 2024 movieron un total de 13,6 millones de viajeros por todo el país, un 8,1% más que en 2023. El otro detalle que automáticamente viene a la cabeza en caso de que Wigo lograse su propósito sería la ya mencionada necesidad de incorporar más trenes, además de distinto tipo, ya que en general estos servicios requieren de menos coches y plazas por tren, y probablemente sería necesario la compra de nuevo material. Y ahí es donde, como en otras ocasiones, a muchos aficionados al tren se les caería la baba de pensar en ver por fin en nuestras vías y en servicio comercial a los trenes o Aris de CAF, que ya han sonado varias veces para poder dar servicio tanto a Wigo como a Irio, para dar el salto a rutas como las gallegas o asturiana, al necesitar de cambio de ancho, cosa que de momento no ha pasado de eso, de una mera posibilidad.
por lo que veremos cómo evoluciona esta última idea desde Wigo. Estaremos pendientes a un mercado que, como veis, no para de ofrecer novedades. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.